en ese sentido, en una reflexión de la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 3. Los niños, se me fue la onda, los niños pueden pasar a su clase. Como que empezaron a hacer ruido para que me diera cuenta que estaban aquí todavía. En la primera carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos a leer el 14, del 14 al 16. ¿Les parece si leemos, y después de esto oramos? Dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Les parece si oramos, hermanos? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad. Muchas gracias, Dios, porque nos permites hoy estar en tu casa. Queremos, Señor, que el consejo de tu palabra venga a nuestra mente, a nuestro corazón y nos ayude a crecer en ti y a comportarnos de la mejor manera para que en todo tú seas glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que meditemos un poco en esta carta. ¿Sabe? He estado inquieto de meses para acá sobre un tema y hablar un poco de lo que es la iglesia de Cristo. Me veo inquieto, me veo un poco preocupado por tomar este tema. Y esto solamente, hermanos, es la introducción quizás de un tema que vamos a estar viendo el año que entra con más detenimiento para ver que la iglesia no es un invento humano, que la iglesia no es una institución humana, no es una organización creada por el hombre, sino que la iglesia es un organismo creado por Dios, instituido por Dios. Él es el que instituyó a la iglesia. Amén. Y creo que es importante que veamos esto, la iglesia, como una institución, como un organismo puesto por Dios, porque de ahí van a partir, se van a desprender nuestras actitudes hacia la iglesia. Amén. Y bueno, esta carta, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. El apóstol Pablo se le atribuye por lo menos 13 cartas o epístolas que escribió en el Nuevo Testamento. Muchas de estas cartas fueron dirigidas a las iglesias, pero tenemos otras pocas cartas dirigidas a personas. Esta es una carta dirigida a una persona, a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo, según expresado de la misma boca del apóstol Pablo, es un hijo para él, un hijo en la fe, un discípulo, un colaborador en la obra del Señor. Y Pablo se toma el tiempo de escribirle a Timoteo porque tiene algunas preocupaciones. Casi todos coinciden, hermanos, de que Pablo había estado preso. Y Pablo anteriormente había ido a Éfeso, porque Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor. Entonces Pablo había ido en algunas ocasiones, en su primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, pero después se establece ahí la obra y deja a un joven, a un hombre llamado Timoteo,
pastoreando, encargándose de la iglesia en Éfeso. Y Pablo tenía el deseo de visitarle, el deseo de acompañarle, el deseo de ir a instruirlo en algunas cuestiones. Y le dice en el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo anhelaba ir a visitar a este joven pastor para alentarlo, para ver cómo iba creciendo la obra en esta ciudad. Pero Pablo le dice, no sé si Dios me concede ir, no sé si vaya a tener la oportunidad de ir a verte, pero quiero escribirte para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Pablo tenía una preocupación latente, hermanos. Y esta no solamente es la única carta donde Pablo escribe una preocupación por cómo se debe de comportar uno en la casa del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, quiero que tú sepas conducirte. Es decir, hermanos, hay una forma en la que debemos de conducirnos delante de Dios. Y si hay una forma correcta, lo obvio es que también hay una forma incorrecta. Pablo dice, no quiero que tú te acerques de la forma errónea, de la forma equivocada. Mi deseo es que tú te conduzcas junto con la comunidad que está en Éfeso de la manera correcta. ¿Sabe, hermano? Últimamente nosotros hemos tomado quizás mucha libertad al acercarnos con Dios. Me atrevo a decir con mucho cuidado que en esta libertad ha transgredido los límites correctos y se ha convertido en libertinaje. Y nos acercamos a Dios a veces de una manera incorrecta. Mire, analizando esto que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, me pongo a ver y el panorama bíblico siempre fue que Dios indicó la manera en la que quería que el hombre le buscara. Amén. En la primera ocasión que hizo un lugar de encuentro fue en el tabernáculo. Se lo indicó a un hombre. Y vemos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos en Deuteronomios, en Levíticos, cómo deberían de conducirse correctamente. ¿Cuál era la manera? Después, el tabernáculo se hizo a un lado y pasamos al templo que construyó Salomón, aquel templo que quiso construir David y Dios no se lo permitió. Y le dijo, tu hijo. Y cuando instituyen el templo de Salomón, Dios también dice cómo quiere ser buscado ahí. Después del templo, en la dispensación que estamos, en la gracia, después de Cristo, se instituyó la iglesia. Y lo natural de este pensamiento que venimos hablando desde la institución del tabernáculo hasta la iglesia, hay una cualidad. Hay una constante y es que hay una manera correcta de acercarnos a Dios. Y más allá de cosas físicas, yo me quiero enfocar de pasadita solamente decir cosas interiores que debemos de tener al acercarnos a Dios. La Biblia dice que la soberbia, el corazón altivo, es rechazado por Dios. Y esto es algo duro porque nadie quiere ser rechazado por Dios. Todos queremos ser aceptados por Él. Pero la realidad es que la Biblia dice que el corazón altivo, soberbio, autosuficiente, es rechazado de Dios. Dios lo ve de lejos. Pero la Biblia dice al corazón humilde, contrito, sencillo, este es recibido por Dios. Eso quiere decir que cada que nosotros nos presentamos con Dios, nos debemos de presentar con humildad en nuestros corazones, con sencillez en nuestro corazón. ¿Sabe, hermano? A mí me duele el pensar que muchos vienen a la casa de Dios
como si Dios necesitara el favor de que nosotros asistamos a su casa. Me duele. Vamos a hacerle el favor de Dios para que no se vea tan vacía la iglesia. No, es que está muy triste que el pastor le predique al aire. Vamos a para que Perdida se anime con nosotros, ¿no? No. La manera correcta de venir ante la casa de Dios es con un corazón contrito, humilde, dispuesto. ¿Sabe algo? Otra manera de acercarnos correctamente a Dios es trayendo una adoración delante de Él. Hermanos, y se los digo con respeto. Por ahí dijeron, ¿se dijo? ¿O cómo? Y se tenía que decir algo así. Y se dijo. Bueno, lo bueno que memes no sabemos, ¿verdad? Mire, a Dios, cuando uno va delante de Dios, nunca puede presentarse con las manos vacías. Y no se asusten, no estoy hablando de dinero. Hay algo más valioso que el dinero. Y es nuestra adoración en el corazón. ¿Sabe algo? No podemos presentarnos delante de Dios con nuestro corazón vacío, como diciendo, no tengo nada que ofrecerte, Señor. No. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que tenemos proviene de la mano poderosa del Señor, de su bondad, de su misericordia. Si hoy nos pudimos levantar, es porque a Él en su infinita soberanía le plació darnos la vida. Y ese es motivo suficiente para que cada uno de nosotros entre delante de Dios con un corazón agradecido. Salmista dice, entrad por las puertas con acción de gracias. Pablo está preocupado porque en otros lugares, en otras regiones, la actitud de la comunidad de los hijos de Dios se estaba desviando. Y Pablo le dice, hijo, quiero verte, tengo un anhelo de platicar contigo, pero tengo una preocupación, es por eso que te escribo, porque quiero que tú sepas conducirte de la manera adecuada en la casa de Dios. Esta palabra, casa de Dios, se puede, en el original griego, se puede traducir de dos maneras, como un edificio o como las familias o las personas que habitan el edificio. Y las dos cosas son aplicables. Porque nosotros, hermanos, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Los edificios solamente es el lugar que se consagró para reunirnos. Pero lo podemos hacer en casas. Y si nos reunimos en casa, seguimos siendo iglesia, porque la iglesia es donde 2 o 3 creyentes se encuentren en su nombre. Él ahí va a estar. Es la promesa. Si usted en su casa tiene más de un integrante en su familia y se pone de acuerdo, Dios va a estar ahí. Ustedes se ponen de acuerdo e invitan a Cristo, Él va a estar en su casa. Porque la iglesia somos nosotros. Pero la idea que yo creo que Pablo nos está transmitiendo, o le está transmitiendo específicamente a Timoteo, es cuando se reúnan los hermanos, cuando la iglesia individual, cada miembro, se reúna en la iglesia establecida en el templo, el lugar consagrado, deben de comportarse de una manera adecuada. Porque yo sé que aquí no pasa y Dios nos libre de eso. Pero donde hay aglomeramiento de gente, donde hay cúmulo de gente, donde nos reunimos, empieza a haber cosas. Comenzando con las murmuraciones, los chismes.
la opinión uno del otro. Hay una forma de conducirnos entre nosotros. Y es de una manera santa, de una manera agradable a Dios, con respeto, con amor, con cariño. Cada uno de nosotros, hermano, debe de hacer visible su amor por el otro. ¿Sabe? Hay un nombre que nos decimos entre nosotros, hermano. Y esto no es por un título religioso, sino por un acercamiento diciendo, pertenecemos al mismo Padre. Debe de haber esa familiaridad, esa hermandad, ese cariño entre nosotros. Jesús dijo como distintivo, como iban a identificar a sus discípulos, dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Que se amen unos a otros. Ese es el distintivo de los hijos de Dios. Que nos amemos unos a otros. No dijo nuestros dones. No dijo todos los talentos que tienen los van a reconocer para que sean mis hijos. No. El amor que muestran unos por otros. Es como la gente se dará cuenta que son mis discípulos. Esta es una invitación a ejercer el amor, hermanos. ¿Sabe algo? En la comunidad de los creyentes debe de abundar la paz, el gozo, el amor y el respeto unos por los otros. La hermandad. A veces me he encontrado con personas que se entristecen porque dicen, he pasado por una crisis emocional, una crisis financiera y nadie en la comunidad me acompañó en mi dolor. Y hace tiempo que me citaba a una persona que yo estaba platicando y me decían, yo les decía, ¿y tú te has hecho presente en el dolor de alguien más? ¿Tú te has hecho presente en la agonía de alguien más? Y le digo, ¿por qué? Porque no hay unidad, quizás. Pero cuando nosotros estamos unidos, podemos darnos cuenta de cosas. Y cuando nos damos cuenta de cosas, podemos obrar y ejercitar el amor hacia los demás. Amén. Esto es un comercial. Invítese de repente uno a otro un café. Invítese uno al otro una cenita. Invite usted como familia a otra familia. Ven a mi casa. Me gustaría conocerte, te veo en la iglesia, pero creo que podemos llegar a entablar una amistad. Ese es un comercial. Y luego si se acercan conmigo, dijo un amigo, yo un favor, no, un desaire no lo hago. ¿Cómo es? Sí, un favor no lo hago, un desaire menos. Así que a mí yo estoy abierto, hermano. Ahí voy a ver. Pero Pablo tiene la inquietud de decirle a Timoteo, compórtense de la manera correcta en la iglesia, en la casa de Dios. Y este concepto, casa de Dios, se me hace tan profundo. Porque es la casa de Dios. Me siento cómodo aquí, pero no es mi casa. Es la casa de Dios. Y debemos de siempre tener eso en cuenta. La iglesia es de Dios, no es de un hombre, no es de un grupo de liderazgo, no es de un pastor. La iglesia es propiedad de Dios.
Usted y yo, más que pertenecer a una organización, más que pertenecer al grupo de un pastor, más que ser afiliados a una denominación, estamos y somos afiliados a una institución divina. Le pertenecemos a Dios. Amén. Yo pensé que se iba a emocionar porque usted le pertenece a Dios. Pero bueno. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo y describe a la iglesia en primero como casa de Dios. Siguiente, le dice columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le dice, la iglesia, la casa de Dios, tiene una tarea. Es una columna. La columna, en algún término arquitectónico, es un soporte de manera vertical que sirve como sostén de una estructura. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia es una columna que soporta lo instituido por Dios. Y baluarte de la verdad. El baluarte, hermanos, es una pared, es un muro de protección que se componía de dos murallas, quizás con un hueco en medio, y servía para protección de las ciudades. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia es un soporte y es un muro de protección a una verdad. Y yo creo que esto podría ser el corazón del mensaje. En estos tiempos se habla de verdades relativas. En este tiempo se habla de que cada uno de nosotros en su pensamiento e ideología tiene la verdad. Hermanos, no quiero caerle mal a nadie, pero es necesario decir esto. La verdad no es relativa. La verdad no depende de la filosofía individual de cada persona. La verdad se encarnó y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la verdad es absoluta porque la verdad es Cristo encarnado. Esa es la verdad. Y es el más grande tesoro que posee la iglesia. Si quitamos la verdad de en medio de nosotros, es decir, si quitamos a Cristo de en medio de nosotros, no vale la pena lo que estamos haciendo. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Y la iglesia no puede dejar a un lado su verdad, su tarea, de defender la verdad. ¿Y sabe algo? La verdad se defiende más que con argumentos, con un estilo de vida. No hable tanto de Cristo, refleje más a Cristo. No hablemos tanto de un concepto. Vivamos una verdad, que esa verdad vino un día en el momento más oscuro de nuestra vida, quizás vino, nos rescató, nos llenó de amor, nos dio esperanza. Esa es la verdad de Cristo en cada uno de nosotros. Que nosotros no merecíamos misericordia ni perdón, pues habíamos fallado. Habíamos sido separados de la gloria de Dios. Y Cristo vino y nos ayudó a establecer una relación, nos reconcilió con el Padre. Esa es la verdad que posee la iglesia. Cristo, Cristo, Cristo. No hay otro mensaje que podamos dar. No hay otro mensaje, hermanos, que podamos dar. Cristo encarnado en nosotros. Cristo como un estilo de vida. Es el mensaje más grande que podemos hacer.
Algunos estudiosos de la Biblia hablan de materias como apologética, la defensa de la fe, y se aprenden conceptos, y no estoy en contra de eso. Quizás se necesita, pero la mayor apologética que podemos mostrar a un mundo es viviendo como Cristo demanda de nosotros que vivamos. La mejor defensa de la fe que tenemos, un estilo de vida transformado por Cristo. Pablo en otra carta dice, el que robaba no robe más. El que mentía deje de mentir. El fornicario deje de esas relaciones ilícitas. El perezoso honre su trabajo. Todo esto habla de una conducta diferente a través de lo que Cristo hizo en nosotros. Porque Cristo es el que marcó la diferencia en nuestras vidas. Nos debemos a Él. Somos de Él y somos para Él. Amén. El apóstol Pablo le dice, ustedes son la columna y baluarte de la verdad. Y este mensaje fue muy claro porque en Éfeso, aparte de ser una ciudad principal, una ciudad muy importante en Asia Menor, era una ciudad idólatra. Ellos tenían y rendían culto a una diosa, Artemisa o Diana. Y el templo que estaba construido en Éfeso a esa deidad era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Es decir, había un edificio admirado por el mundo construido a una diosa pagana. La gente de ahí reconocía esa comunidad por la diosa Artemisa. Y Pablo le dice a Timoteo, en medio de este panorama donde la gente se inclina, sus corazones se inclinan, se levantaron una obra para aquella persona, tú tienes que siempre mantenerte en la verdad, defender la verdad, alumbrar la verdad, transmitir la verdad. Y sabe algo, hermano, el panorama hoy en día no es muy diferente. Hoy en día se ha levantado culto a la humanidad. Hoy en día hay tantas corrientes religiosas. El panteísmo, la superación personal, el humanismo. De los hombres le rinden homenajes a hombres. Pero nosotros, cada uno de nosotros, debemos de seguir rindiendo homenaje al único y soberano, sabio y eterno Dios. No podemos inclinarnos a nadie más, porque hay una sola persona que es digna y es Él. Nadie más merece adoración entre nosotros. Y la manera en que termina este capítulo, el tercer capítulo, es tan profunda, hermanos, que no puedo ni siquiera acercarme a una interpretación, a un estudio de esto, porque el apóstol Pablo cita un canto que se cantaba en la época, un canto que es tan profundo, que habla de la teología, de la cristología, diciendo, e indiscutiblemente, es decir, no hay discusión. Grande, profundo, inmenso, es el misterio de la piedad. Y empieza a describir, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, nuestras mentes finitas nunca van a entender la grandeza de este misterio. Que Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que Dios
vino y habitó entre nosotros en forma humana. Pablo en otra ocasión dice, esto es una locura para los que no creen, pero para nosotros es poder para salvación. Esta fue la forma en la que Dios decidió que comenzara el camino de la salvación, la ruta de la salvación. No habiendo otra persona que pudiera cumplir con cabalidad las exigencias instituidas por Dios para redimir a la humanidad. No habiendo nadie más que pudiera tomar esta responsabilidad, Dios tuvo que encarnarse, Cristo tuvo que dejar el cielo y venir a hacerse forma humana para un día llegar a la cruz y cumplir con las demandas de Dios, para que la justicia de Dios fuera saciada y la gracia fuera dada a cada uno de nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le dice, la verdad que tú debes de defender es esta: el camino de la salvación por medio de Cristo. Porque ¿sabe algo? El enemigo, la gente, quiere desvirtuar esta verdad. Pero usted y yo somos responsables de seguir transmitiendo esta verdad hasta que Él venga por nosotros. Un día estaremos cara a cara con Él. La Biblia dice que sabremos o conoceremos la forma en la que fuimos conocidos y le veremos. Pero mientras llega ese momento, usted y yo tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Y le digo algo, muchas serán las oposiciones de la iglesia, de cada hijo de Dios. Porque desde la institución de la iglesia, después de la muerte de Cristo, muchos hombres se han querido levantar a querer menguar, a querer frenar, a querer detener la obra de Dios y el avance de la iglesia. Pero hasta el día de hoy, Dios tiene su iglesia de pie. Y mientras todo el mundo se detiene, la iglesia sigue avanzando. Y mientras todo el mundo se paraliza, la iglesia sigue avanzando, porque hay una promesa sobre nosotros, hermanos, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Es decir, mientras nosotros caminamos, Dios nos irá abriendo paso, porque nada ni nadie podrá detener lo que Dios instituyó para la gloria de su nombre. Amén. Me gustaría que cerráramos este tiempo, hermanos, orando al Señor. Me gustaría, hermanos, que meditáramos un poco en el privilegio que tenemos de formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de sus escogidos. Y me llena de gozo el saber que así como nosotros hemos creído en Cristo y somos parte de la iglesia, hay miles y miles y miles de creyentes alrededor del mundo que forman parte de la iglesia. ¿Sabe algo? Un día la iglesia será entresacada de la iglesia. Es decir, el hombre instituyó movimientos, el hombre puso banderas y títulos, pero eso no es lo que determina la iglesia. La iglesia son todos aquellos que han creído en Cristo. Todos aquellos que pusieron su mirada en Cristo más que en un hombre. Y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios a través de Cristo. Eso somos la iglesia, hermanos.
Y mi inquietud esta mañana de hablar de esto es porque muchos han querido desvirtuar, desacreditar, atacar. Me duele que aún en los edificios, hombres consagrados al Señor en algún momento están desvirtuando la iglesia de Cristo. ¿Sabe? El Señor nos libre. El Señor nos libre de un día desviarnos. El Señor nos libre de un día voltear y poner nuestra mirada en un hombre cuando nuestra mirada debe estar en Él solamente. El Señor nos libre de un día doblar nuestras rodillas a un movimiento, a un hombre, a una institución cristiana. El Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos dé la fuerza para formar parte de la iglesia. Porque Él un día vendrá. Y Él vendrá por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Una iglesia en victoria, no una iglesia derrotada. ¿Qué les parece si ahí donde estamos adoramos al Señor unos momentos ahí en su lugar? Oh Señor, hay tanta profundidad en las palabras que el apóstol Pablo le escribía al pastor Timoteo. Hay tanta profundidad, Señor. Tú inspiraste la pluma de ese hombre para transmitir, para plasmar estas verdades que se dejaron como referencia para nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a acercarnos delante de ti de la manera correcta, de la manera adecuada. Con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde. Aleja de nosotros la soberbia. Aleja de nosotros conceptos de autosuficiencia. Señor, sin ti nada somos. Sin ti nada tenemos. Nuestra gran posesión eres tú, y si te perdemos a ti, lo perdemos todo. Pero si perdemos todo y estás tú, lo poseemos todo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir avanzando. Ayúdanos a comportarnos de la manera correcta, en amor unos con otros. Ayúdanos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Ayúdanos a amar sin límites como tú nos amaste. Así nosotros amar a nuestro prójimo. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Meditemos un momento, hermanos. Hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios.